Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en el inicio del mes de la familia. Estamos arrancando el 8º mes del año y tenemos un agradecimiento especial al Dios Todopoderoso por permitirnos regresar con ustedes. Infinitamente gracias a los ejecutivos de la empresa que nos han acompañado en un proceso de recuperación, a los compañeros de esta empresa televisora, al amigo Aldo Romero que ha tomado la dirección del programa en el mes recién concluido. Gracias por estar con nosotros, Aldo, en estos momentos difíciles. A nuestra familia, nuestro reconocimiento. Gracias, infinitamente gracias por todo. En especial aquí en esta casa televisiva le vamos a agradecer hoy públicamente a Alejandra Andino, a Ibis Martínez y a María Isabel Corea, que está en producción con nosotros. Hoy vamos a hablar de muchos temas de país, de las dificultades que ahora mismo estamos enfrentando, de la visión que tiene la Iglesia Católica de nuestro país, de cómo enfrentar las dificultades de nación. Nos acompaña, es un gusto presentar ya al obispo auxiliar de la diócesis de Tegucigalpa, Monseñor Teodoro Gómez. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido en un momento que arrancamos hablando de familia y de progresar en la educación en el país. ¿Cuál es la visión que se tiene? Buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas noches, Chendo. Buenas noches también a su teleaudiencia. Pues estoy contento de poder estar con ustedes también esta noche y así compartir, pues, como ya decía, este comienzo de este mes del matrimonio y la familia que se vive en nuestra Honduras. Pues ya sabemos, ya conocemos que la familia es la célula primigenia, pues, de la sociedad. Y si anda bien la familia, va a andar bien la sociedad. Si anda bien la familia también a nivel de iglesia doméstica, pues va a andar bien nuestra iglesia. Así es que es un mes justamente para orar por nuestras familias, sobre todo para las que pasan dificultades de todo tipo, a nivel de unión, de comunión, a nivel también de pobreza, de miseria, de dolor, de sufrimiento, pero también orar para que los papás, sobre todo, ¿verdad?, sean testimonio, sean ejemplo para sus hijos, puedan transmitir esos valores tan importantes hoy en día donde, bueno, como ustedes ya saben, hay tantas dificultades, tantos problemas, tanta violencia también, tanto dolor. ¿Por qué nos estamos desconectando? ¿Qué ha encontrado en ese contacto ustedes como líderes religiosos cuando hablan con el pueblo? ¿A dónde radica esta dificultad que debemos decir no es propia de Honduras, es del mundo, donde el diálogo, la concertación se ha alejado de las mesas, de los templos, y más parece que la solución a estos conflictos los estamos encontrando en esa violencia encarnizada que vivimos e incluso hasta en grandes conflagraciones, como ya estamos ahora mismo enfrentando una crisis global producto de lo que pasa entre Rusia y Ucrania, Monseñor. Creo que justamente estamos perdiendo el rumbo porque estamos haciendo a un lado a Dios. Pareciera que no creemos en ese ser supremo que es capaz de llenarnos, ¿no?, de su amor. O sea, como que no experimentamos, pues, en nuestra vida personal, familiar y comunitaria ese amor compasivo y misericordioso de Dios. Y por eso, pues, nos hemos alejado
nos hemos dejado llevar por las cosas materiales. Pues justamente el Evangelio de ayer nos advertía eso, de, de no olvidarnos de Dios, sino más bien de acapararlo a Él, de dejar que Él venga a nuestro ser, a nuestro corazón y tome posesión de nuestra vida. Y sí, los bienes son importantes, pero no lo más grande, lo más importante. Y me parece que estamos cayendo en esa, no cayendo ya tiempo, esta sociedad pues materialista donde ocupa el primer lugar y no Dios. Y por eso, como te decía, los conflictos, las situaciones duras, difíciles que vamos viviendo, o sea, no nos entendemos, no nos comprendemos. Muchas veces ahí en el seno de la familia o con los vecinos. Y eso se proyecta también a nivel de la sociedad y del mundo. Y este mundo material en el cual hemos caído como sociedad, Monseñor Gómez, ¿es propio de un sector, hablando de los jóvenes, o ya nos absorbió tanto la transformación que hay un dominio general en toda la sociedad, desde niños hasta adultos? ¿Qué han encontrado? Es que mire, si uno va un poco cerca o conociendo, ¿no?, sobre todo la familia, en la iglesia vamos descubriendo que hay muchos niños que no están sin bautismo, y no digamos pues los demás sacramentos. Bueno, de todas maneras, si no se recibe el sacramento del bautismo, no se reciben los demás sacramentos. Muchos de ellos van creciendo y se casan, ¿verdad? Quizá no por la iglesia, o algunos se casan por la iglesia y tienen que recibir la formación a última hora para cumplir, muchos de ellos, un requisito, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí está el meollo del asunto. Estamos creciendo sin Dios, ¿no? O sea, sin fe. Esa fe se va perdiendo. Y entonces, si se pierde la fe, se pierde el temor de ofender pues a Dios, de ofender a ese ser supremo. Y como decía pues un filósofo por ahí, hablando más bien unos teólogos de unos filósofos que han querido desaparecer a Dios de nuestra vida. Cuando Dios desaparece de nuestra vida, pues desaparecemos nosotros, desaparece el hombre y nos vamos volviendo peor que animales, muchas veces, desgraciadamente. El esfuerzo de tener un núcleo familiar sólido, bueno, desde luego pasa por los padres, pero el rol de ustedes como líderes religiosos y del propio Estado, fomentando sistemas de educación de avanzada, ¿lo estamos cumpliendo? ¿O ese es uno de los grandes retos aún por desarrollar como nación, Monseñor Gómez? Yo creo que es un reto tanto para la iglesia, si hablamos pues del aspecto de evangelización, cómo evangelizar las familias, y a eso que nos pide el Papa Francisco, a salir de nuestra comodidad e ir pues a proclamar esta buena nueva para que las personas, las familias, conozcan, amen y sirvan a Cristo. Y claro, eso va a repercutir también a nivel de sociedad en general, porque como decíamos, si hay problemas pues a nivel de familia, de esa iglesia doméstica, entonces va a haber problema a nivel de la iglesia y a nivel también de toda la sociedad. La Iglesia Católica como tal, en su contacto diario, porque ustedes en esa misión están en este mundo, Monseñor Gómez, ¿cómo observa el rumbo que lleva el país en este momento a nivel de materia social, de materia política y no digamos lo económico que nos está llevando en un golpe enorme a nivel del orbe? Bueno, yo creo que los obispos desde hace un buen tiempo, ellos se van pronunciando sobre esta realidad que estamos viviendo como país,
y se ha venido señalando de manera pues muy directa y concreta, con nombre y apellido, ¿verdad? Esto que se está viviendo y el peligro, pues, ¿verdad? Que vamos cayendo y que seguimos cayendo si no hay cambios. Pues todos ustedes como periodistas, analistas, también han visto estas últimas elecciones como una gran oportunidad para que como país salgamos adelante de esta situación de corrupción, en primer lugar, que se ha vivido, ¿verdad? Porque como en el último mensaje de la conferencia episcopal hemos dicho que son problemas estructurales, sobre todo los que vivimos como país y no solo coyunturales. Entonces hay que de verdad poner la mano y tener voluntad política para dar pasos y cambiar esta situación de miseria, de violencia que estamos viviendo, de migración también, de desencanto de la población en general. Muy bien, está con nosotros el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Teodoro Gómez. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar el último mensaje de la Iglesia Católica relacionado con Honduras. Amasar riquezas, ¿para qué? Si al final muchos de estos que se han enriquecido terminan presos en Nueva York, ha dicho el arzobispo de Tegucigalpa. ¿Cómo enfrentar esta situación de emergencia en materia de seguridad ciudadana en Honduras? Después de la pausa tenemos la respuesta. Sobre todo los que están dirigiendo, gobernándonos, que piensen de verdad en Honduras, en el bien de los hondureños, de los de a pie, de los que están sufriendo. No se puede ocultar que vivimos en una sociedad que vive llena de codicia por la riqueza como sea, aunque sea sin reglas morales, aunque sea sin recordar los mandamientos de la ley de Dios. No robar, esto como que ya no existe. Si se llega a un cargo público, todo el mundo piensa, ahora se va a defender. ¿Y qué quiere decir defenderse? Robar, enriquecerse con lo que no cuenta. ¿En qué quedan esas personas? Pensemos en todos los que viven del narconegocio. Acumulan bienes y después ¿en qué quedan? En manos de instituciones que ahí quedan acumulados, ni los cuidan, ni les dan un sentido social. ¿Vale la pena vivir acumulando y después terminar en una cárcel por el resto de sus días? Y eso es lo que estamos viendo. Y mucha gente como que admira eso. ¿En qué quedan? Extraditados y pasando el resto de sus vidas en una cárcel, o denunciando a otros, cantando, como se dice vulgarmente, los coros de Nueva York, donde van a denunciarse unos a otros con tal de reducir las penas en la cárcel. ¿Vale la pena eso? El arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga. Bueno, la avaricia y la codicia, ¿a dónde nos está llevando como sociedad? Es un tema que no tiene un distingo puntual. Hay una afectación general por cuanto la inseguridad aprieta al rico y al de a pie. ¿Cómo debemos interpretar este mensaje, Monseñor Gómez? Bueno, me parece que el cardenal es muy claro y contundente
porque, bueno, estaba inspirado justamente en la palabra de Dios de ayer domingo, que justamente nos hablaba de ese tema, que cuando dejamos a Dios a un lado, le damos solo importancia a las cosas de este mundo y, y la ambición es acaparar y acaparar más a como dé lugar, no importando pues los medios, ¿no? Entonces me parece que es un tema que como hondureños tenemos que tomarlo muy en cuenta a nivel de reflexión en todos los extractos de nuestra sociedad. Y eso tiene que comenzar por nosotros mismos también, hasta qué punto le estamos dando el primer lugar a Dios, ¿no? Y no a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Porque una vida sin Dios es una vida sin sentido, es una vida vacía, como también decía el libro del Eclesiástico ayer, ¿verdad? Una vida de vaciedad. Y yo creo que es justamente en lo que está cayendo el ser humano, dejarnos llevar únicamente pues, por las cosas materiales, las que quizás nos dan satisfacción, felicidad en un momento, pero que al final pues, nos dejan frustrados, nos dejan vacíos. Yo creo que también todo esto nos lleva a que si no creemos en Dios, no pensamos en Dios, pues no vamos a pensar también más allá de esta existencia, más allá de esta vida, porque hay que saber que somos pasajeros, ¿no? Y como decía el Papa Francisco, no nos llevamos nada de cosas materiales, solo nos llevamos, como decía Madre Teresa de Calcuta y San Juan de la Cruz, aquellas obras de amor que hayamos hecho en esta tierra, en este mundo. Y el papel de la justicia en el país, ¿cómo se debe enfocar? Sobre todo ahora que tenemos como gran reto en los próximos meses una selección de un nuevo poder judicial que debe asumir grandes retos por el señalamiento que curiosamente no vino de Honduras, sino que de Estados Unidos, viéndonos como un narcoestado. Bueno, como iglesia, como conferencia episcopal, justamente en el último mensaje hemos hablado de eso, ¿verdad? De la conformación del Poder Judicial, de la nueva Corte Suprema de Justicia, y esperamos, como iglesia, esperamos como pueblo que se nombren las personas más capaces, más idóneas, y ojalá pues sin sesgo político, ¿verdad? Porque ese ha sido el problema aquí en Honduras, que al fin no hay independencia de poderes, pues. Entonces el poder es absoluto y eso pues nos lleva justamente a eso, a la corrupción, a seguir en la corrupción. ¿Y habrá un límite para no crear este absolutismo que se creó en el pasado y que bien podría generarse ahora, monseñor? Bueno, yo creo que si nuestros políticos son inteligentes, si piensan no solamente en ellos mismos, sino que si piensan en el bien común, que es el grito de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, se puede hacer, ¿no? Pero si siguen con lo mismo, repitiendo lo mismo, eso nos preocupa y nos puede llenar más de desesperanza. ¿Qué debemos aspirar como sociedad hondureña del rol que va a jugar la Junta Nominadora, que pronto va a iniciar sus trabajos y que concluirá el próximo año con la elección en manos de políticos, debemos decir, porque al final es una decisión de los diputados en la Cámara, sin que vaya a estar aquel señalamiento
de que se terminaron repartiendo el pastel. Y hago esta referencia porque justamente la Conferencia Episcopal de Honduras, en su último comunicado, hizo esta referencia, que se tuviese mucho tacto para no continuar en más de lo mismo. Bueno, esperamos que piensen de verdad en el bien de Honduras, en el bien común de nuestra sociedad y eso pues que permita cambios radicales en la justicia, porque ese es un elemento importante. Si andamos mal a nivel de justicia, entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a enderezar el rumbo de este país? Y el peligro es que sigamos cayendo, ¿verdad? Por situaciones pues, más duras, más difíciles. Ahora mismo, Monseñor Teodoro Gómez, se han impulsado cambios a nivel de este proceso desde el Congreso Nacional. ¿Cómo visualiza que se debe experimentar una transformación real y pura del proceso frente a otros acontecimientos que se han presentado y que su fin termina siendo el castigo a culpables de hechos penados y que se señale por la justicia sin importar de quién se trate a quien ha cometido un delito? Esto porque curiosamente se aprobó este cambio dentro de la Junta Nominadora, pero no se fue más a profundidad sobre el tema de la famosa lista Engels aquí en el país. Bueno, me parece que eso es un mal mensaje y no ayuda pues en este ambiente de confianza. Ojalá que se rectifique porque hay que tomar en cuenta que nuestro pueblo pues ya va despertando. No crean que no somos inteligentes, que no vamos a ver estas realidades, no vamos a entender estas cosas. Así es que yo pediría que fueran sobre todo inteligentes en este sentido, en verdad que no nos den, como dicen, atol con el dedo, porque creo que todo esto que se ha prometido en campaña o aún dentro del gobierno, estando en el gobierno, esperamos que se concrete, se concrete en realidades que sean para el bien del país. Que altos cargos dentro de la administración pública, sin importar que se trate de quien gobierna hoy, de quien estuvo ayer, puedan aspirar a formar parte de la nueva estructura suprema de la justicia hondureña, ¿es favorable o desfavorable para no entrar en aquello del absolutismo que tanto se criticó? Sí, yo creo que eso, como le decía, la independencia de poder de los estados. Si no, vamos a seguir en lo mismo y como le decía, pues será una más decepción para nuestro pueblo, y esas esperanzas pues, que se han puesto se pueden ir esfumando poco a poco. Así que yo invito nuevamente a que como país, como hondureños, sobre todo los que están dirigiendo, gobernándonos, que piensen de verdad en Honduras, en el bien de los hondureños, de los de a pie, de los que están sufriendo, las víctimas, que están siendo víctimas de las injusticias tanto a nivel interno como también externo, porque esta guerra pues nos está dañando a todos también. ¿Hay gobernabilidad en el país, monseñor? Ay, hombre, buena pregunta. Yo creo que hay que lanzar una mirada, ¿verdad? Y yo creo que hay una cierta gobernabilidad, no hay que echar pues de menos, pero hace falta más. Como le decía, más voluntad, no sé, me parece que más inteligencia también,
que esas personas que están en el poder, que den lo mejor de sí para los demás, para el pueblo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el obispo auxiliar de la diócesis de Tegucigalpa, Monseñor Teodoro Gómez. Cuando regresemos, ¿cómo deberá estructurarse la administración pública para este segundo semestre del año en medio de las enormes dificultades, la mayor parte de ellas heredadas de la administración pasada en materia económica y en esa acción social que impulsa la Iglesia Católica para llegar a los más desposeídos? Después de la pausa lo tenemos. Y justamente encontramos eso, ¿verdad? Esos gritos de dolor, pidiendo auxilio, porque ya la gente no aguanta a nivel social. Seguimos esta noche al banquillo con el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Teodoro Gómez. ¿Cómo estructurarse para hacer frente a los grandes retos? Ustedes también han hecho el señalamiento en el último pronunciamiento de los miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras, materia económica. Y esto no es propio de Honduras, es del mundo. ¿Qué prioridades se deben dar para que esa acción social llegue a más del 64%, dicen unos números, otros hablan de un 72% de la población nuestra, mucha de ella no pobre, sino que en extrema pobreza, Monseñor? Yo creo que aquí, como también la misma iglesia, la misma conferencia ha dicho, tenemos que hacernos un plan. Tiene que haber un plan muy bien definido como país para priorizar justamente esos puntos que necesitan ser combatidos. El aspecto, como usted decía, de la miseria, de la pobreza que estamos viviendo. Entonces, ¿qué programas, qué programas sociales concretos podemos hacer hacia ese nivel? Fuentes de trabajo, también seguridad, la inseguridad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, me parece que son puntos torales que el gobierno tiene que priorizar, como usted decía, para poder remediar tantas cosas y si es posible darle vuelta pues, a esta situación dura, difícil que estamos viviendo, porque la situación económica, la situación de violencia se nota. Uno cuando va al campo, una familia que esté comprando la libra de frijoles a 20, 25 lempiras, que le cuesta ganar, sobre todo en el campo, aún aquí en la ciudad también, en los barrios pobres, solo para poner un ejemplo, o sea, la cosa se torna más dura, más difícil y eso repercute, ¿verdad?, en la situación de vida pues, que vive una familia, una persona, tanto en la ciudad también como en el campo. ¿Y se sienten incluidos como Iglesia Católica? ¿Se les llama a orientar, a guiar, a exponer, a tratar de brindar sus aportes para que muchas de estas iniciativas tengan éxito, o está pasando un aislamiento similar como el que se vivió sobre todo en los últimos 8 años? Bueno, que yo sepa, pues nosotros como tal, como obispos o como iglesia, ¿verdad? No hemos tenido así esa apertura pues, a quizá pues, recibir un consejo. No sé hasta qué punto también los mensajes de la Conferencia Episcopal han sido leídos. Bueno, de todas maneras no están obligados, pero creo que el punto de vista de la Iglesia, como también de la sociedad en general, de otras organizaciones, yo creo que vale la pena, ¿verdad? Esto que llamamos del diálogo, pues, el consenso, para dejarse ayudar, para ayudarnos mutuamente a salir de esta situación,
porque uno lo que quiere es que eh, todo lo que se haga como gobierno sea para bien de la sociedad. Entonces, y, y eso pues sería bueno para el gobierno, ¿me entiende? Y para el resto de población que vivimos. Aprovechando esta coyuntura, quedará, se espera un diálogo amplio e inclusivo en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es un momento oportuno para que el gobierno en general convoque a un gran diálogo y tener una visión clara de país en este momento que muchos lo están considerando como una etapa difícil en un periodo de transición de la nación, monseñor? Bueno, esperamos que sí. No hay que perder las esperanzas hasta el último momento, porque necesitamos dialogar, porque como pueblo tenemos que reconciliarnos también. Y es un paso importante el dialogar, el escucharnos mutuamente, porque si nos cerramos solamente a nuestras ideas de una manera terca, pues seguimos en el fracaso. Siente que nos estamos enfocando a nivel de país en este momento más en temas externos que internos. No estamos viendo realidades concretas de país y más bien estamos observando procesos de transformación que como nación le asiste el derecho a todo mundo a aspirarlos, pero con la idiosincrasia de su pueblo y no estar viendo qué está pasando con Chile, cuál es la visión que se tiene sobre procesos eleccionarios en Brasil, de lo que le espera a Colombia con un gobierno con una tendencia pura de izquierda. Es decir, impulsemos lo que va a ser beneficioso para Honduras sin ver estas ideas y estos vientos que están llegando del sur y ahora también hasta del norte, monseñor. Sí, yo creo que, como usted dice, tenemos que concentrarnos, ¿verdad?, en lo nuestro acá y, como hemos dicho, priorizar, concretar pues aquello que podemos hacer como país, tomando en cuenta también la ayuda internacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que actuar y no dejarnos llevar por ideologías, como dice el cardenal, que ya son cohete quemado, pues, que ya se ve que son un fracaso en nuestras sociedades. ¿Qué es lo más difícil que estamos enfrentando desde la óptica de la Iglesia Católica en este momento a nivel de país? Que en ese contacto diario, monseñor, ustedes lo advierten con el peregrino cuando tienen esa facilidad y hasta el desprendimiento con ustedes de contar, de revelar lo que está pasando en su barrio, en su colonia, en su municipio, en su ciudad. Mire es lo más difícil y preocupante. Sí, mire que hemos tenido, digamos, una etapa de escucha con esto del sínodo, sobre la sinodalidad que el Papa está emprendiendo a nivel de toda la Iglesia, y justamente estamos haciendo la síntesis como Iglesia de Honduras, y yo estoy al frente de eso, y justamente encontramos eso, ¿verdad? Esos gritos de dolor, pidiendo auxilio, porque ya la gente no aguanta a nivel social. Y claro, esos gritos también se escuchan aún dentro de la Iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser muy sensibles, pues. Y los gobernantes tienen que ser muy sensibles, tienen que ver, tienen que escuchar el dolor de nuestra gente. ¿Y el gobernante está escuchando ese dolor, ese clamor del pueblo, o más bien está escuchando otras ideologías ahora mismo? Bueno, esperamos que escuche el dolor de nuestro pueblo y con lo que tenemos aquí de recursos, porque sabemos que es un país rico, podamos pues solventar estos problemas que estamos viviendo como país. ¿Y la sociedad civil en general
advierte que debe ejercer mayor presión, valga el uso del término, mayor presión a sus gobernantes, a su clase política, para que cumplan con lo ofrecido, porque de lo contrario, ¿hacia dónde nos llevan? Bueno, como iglesia desde hace años, a nivel de evangelización, de formación, que debe llevarnos pues, a una liberación pues, amplia de la persona en todos los niveles. Creemos que hay una mayor conciencia a ese nivel. Ya pues se nota que no somos borregos, que nos vamos a dejar llevar por cualquier grito allí. Entonces, en ese sentido, creo que hay esperanza, ¿verdad? Que hay un buen grupo de personas. Hay organizaciones que son capaces de ver exactamente esta situación de peligro, ¿verdad? Y de reclamar también, hacer oír su voz, exigiendo sus derechos. Tenemos, Monseñor Gómez, una ruta de un proceso de transformación en Honduras actualmente para tener una justa distribución de la riqueza y generar un mayor bienestar general para la población como parte de todas estas propuestas de cambio que se anuncian. ¿Lo perciben de esa manera? ¿O aún hay planes que modificar, habrá que revisar procesos de cambio? No, yo creo que hay muestras, ¿verdad? Hay gestos y hay acciones que podemos ver, pero me parece que hay que enfatizar mayormente eso y ahondar y profundizar, exactamente, porque si no, el pueblo, como decíamos, seguirá decepcionándose. Muy bien, está con nosotros el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Teodoro Gómez. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir abordando estos temas relacionados con la economía de nuestro país y el Estado de Derecho que tanto se está reclamando como parte de ser un país atractivo a la inversión. Que venga pues a fortalecer la justicia aquí en nuestro país, porque como usted decía, este aspecto de la corrupción, de la impunidad, creo que es lo que más nos está afectando como pueblo. Seguimos esta noche al banquillo con Monseñor Teodoro Gómez. Se habló mucho en el gobierno anterior del abuso que se cometió, prácticamente de un autoritarismo con el cual se llevó el ejercicio de la administración pública. Estamos en ruta de rescatar ese Estado de Derecho perdido en el país, clave hoy día, Monseñor, para la atracción. Aquí hablamos mucho del capital extranjero, pero en realidad, si vemos, sí llega, pero el que debería potenciarse es la inversión local, que es al final el empresario hondureño, el que tiene la gran apuesta de país y el que históricamente ha salvado la economía nuestra. ¿Qué visión tiene? Bueno, yo creo que esto de la economía me parece que muy difícil, y no solamente a nivel acá nacional, sino a nivel internacional. Pero como usted decía, tenemos que, el gobierno tiene que volver atractivo, pues aquí el Estado, el país, para la inversión. Pero si con toda esta inseguridad que estamos viviendo, algunos hablan también, no hay seguridad pues, jurídica, no sé hasta qué punto es verdad, bueno, no entiendo, no conozco muy plenamente sobre eso. Son cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Que hay que cambiar y para crear un clima favorable de inversión, como usted decía, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional.
Uno de los puntos que se ha hecho énfasis por la comunidad cooperante y ustedes de igual forma como conferencia episcopal es la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras. ¿En qué puede cambiar una nueva estructura jurídica, fiscal y sobre todo la veeduría internacional en el acompañamiento, en la posibilidad de que llegue la CICI a nuestro país? Pues como conferencia episcopal fuimos consultados por esta comisión que vino a hacer ¿cómo le llaman? Un sondeo, ¿verdad? Conocer esta realidad. Y nosotros, como iglesia, como conferencia episcopal, hemos dicho que sería pues excelente una comisión de este tipo que venga pues a fortalecer la justicia aquí en nuestro país, porque como usted decía, este aspecto de la corrupción, de la impunidad, creo que es lo que más nos está afectando como pueblo. Y anhelamos eso y ojalá que eso que el gobierno ha prometido en campaña y sigue comprometiendo sigue prometiendo, perdón, se lleve a cabo, ¿verdad? Se está perdiendo, Monseñor, credibilidad a nivel de los órganos nacionales desde su óptica, que tenemos que estar recurriendo o con ese proceso de acudir al extranjero para que nos vengan a apoyar. Hay quienes dicen que esto es positivo, pero otro sector mantiene sus reservas. Sí, es triste, ¿verdad? Eso indica que como hondureños no somos capaces de poner orden, de hacer justicia acá. Y claro, por eso yo creo que vale la pena acudir a estas instancias internacionales, le decía, para que nos ayuden a poner orden en nuestro país a nivel de justicia, porque si no hay justicia, como lo dice el magisterio de la Iglesia, no va a haber paz, no va a haber armonía, y la justicia en todos los aspectos de la vida, porque eso significará pues que hay iniquidad, y debido a eso pues los problemas sociales que estamos viviendo. ¿Y observa posibilidades reales de cambio? Eso sería lo que esperamos. Como les decía, hay signos, hay gestos, hay acciones con esto de quitar, ¿cómo le llaman? Leyes que se aprobaron la vez pasada y que favorecían pues la impunidad, la corrupción. Entonces me parece que es un buen signo, pero ojalá que se siga en esto. Yo creo que hay como dice, más decretos pues que hay que eliminar, ¿verdad? Para que, hombre, haya esta apertura, y yo creo que la misma comisión ha puesto como condición eso, según tengo entendido. En el país, en este momento, ¿cuál es la más grande dificultad que tendrá que buscar una respuesta y una solución en este momento, previo a entrar a estos grandes debates que nos esperan, con una clase política con señalamiento frecuente? Porque la oposición, hasta hace poco, gobierno, señala que están en el mismo juego político. ¿Ustedes cómo lo observan? Sí, bueno, primeramente sobre todo con preocupación, ¿verdad? Porque pareciera que el discurso como que no se está llevando a la praxis. Como que se siguen repitiendo cosas del pasado, y lo que antes era bueno, pues hoy no es bueno,
¿verdad? Y lo que antes era malo, pues hoy no es malo. Entonces, mucho ojo en eso. Eh, pues hasta donde este discurso de campaña y de gobierno se está llevando pues a la praxis. Se está acentuando aún más el descrédito de las clases políticas en nuestro país con lo que estamos viviendo actualmente, monseñor. Es que en el pasado la conferencia episcopal, yo todavía no era obispo, sacaron un mensaje, se recuerda, donde hablaban de que la democracia estaba enferma. Y si hay enfermedad en la democracia es porque en la política también hay enfermedad y es porque los políticos están enfermos, ¿no? Entonces hay que hacer pues toda una labor de hospitalización, ¿verdad? Para poder pues, liberar a la clase política de todas estas situaciones, de toda esta enfermedad, que sobre todo solo buscan su bien personal y no el bien común. Está Honduras atravesando un momento difícil ¿en qué términos? Si comparamos las crisis atravesadas, bueno, quedémonos con la de las recientes, 2009, 2013 y el posible fraude electoral, la misma crisis que generó la elección del 2007, u hoy. Bueno, esperamos que vayamos pues superando esas crisis, que vayamos tomando lección de esas situaciones desagradables que como hondureños hemos vivido y que tomemos la lección, los políticos tomen la lección de todas las situaciones pasadas que se han vivido para mejorar pues la política y la gobernabilidad del pueblo. En el tema de la economía, ¿cómo deberá manejarse? Sobre todo por la crisis que se está generando en el mundo, donde, bueno, a Dios gracias, el precio de los energéticos por la intervención de las grandes potencias ha tenido una ligera caída en cuanto a su costo, pero la tendencia marca hacia la escasez. ¿Cómo deberán reaccionar las grandes potencias frente a lo que está registrándose en estas economías subdesarrolladas, Monseñor Gómez, donde observamos con frecuencia que la visión casi generalizada es ver a los Estados Unidos como bueno, valga el término, como la tierra prometida? ¿Hacia allá van o vamos todos? Yo creo que el Papa Francisco, en esta encíclica que ha escrito sobre la hermandad, sobre la amistad, Fratelli Tutti, pues señala cosas, me parece muy concretas, cómo ayudarnos a vivir, a enfrentar estas situaciones duras, difíciles, que como humanidad, como usted decía, estamos viviendo. El aspecto de la solidaridad, creo que tiene que salir a flote. Y esa solidaridad, pues no solamente esperarla desde fuera, sino aquí entre nosotros, de persona a persona, de familia a familia. Me parece que hoy más que nunca hay que reconocernos que somos hijos de un mismo Padre y hermanos todos en Cristo. Y por tanto hay que poner pues en juego, en práctica el mandamiento del amor. Aquí creo que hay que ir superando la indiferencia, ¿verdad? Que significa, si usted sufre, pues a mí poco o nada me importa. Tenemos que ir abriendo no solamente nuestras manos, sino nuestro corazón. En una especie, Monseñor, de sálvese quien pueda. Exactamente.
Así es. Y el peligro es ese. Como decía el Evangelio de ayer, ¿verdad? Después de que tomó la decisión de hacer nuevos graneros para poder allí albergar su producción. Come, bebe y date la vida, como decimos, ¿no? ¿Verdad? No importando pues al otro que está a mi lado. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que como cristianos sobre todo potenciar este aspecto de la solidaridad para que los dolores y sufrimientos sean menos por lo menos. Le agradezco, monseñor, su tiempo, muy amable que nos haya acompañado. Su mensaje final al pueblo hondureño. Pues a todos, comenzando desde arriba hasta abajo, amemos Honduras y amémonos mutuamente para que juntos podamos salir adelante de esta situación dura que estamos viviendo, tanto a nivel internacional como también a nivel nacional. Monseñor Teodoro Gómez, con nosotros esta noche al banquillo compartiendo las reflexiones como obispo auxiliar de la diócesis de Tegucigalpa. Por su sintonía esta noche al banquillo, muy buenas noches.